Hola y bienvenidos a Rinconcito Maternal. Si eres nuevo por acá, mucho gusto. Mi nombre es Cielo Bautista y tengo un hijo de 2 años. Y hoy quiero hablar de algo que se ve mucho y es la guerra de poder que hay entre la generación de nuestros papás y la generación de ahorita. Porque dicen que nosotros somos la generación de cristal, que somos muy frágiles, que no se nos puede decir nada. Y estamos nosotros que decimos que fueron personas muy violentas, muy bruscas. Así que vamos a hablar un poco de esto. Bienvenidos a Rinconcito Maternal, un espacio donde comparto mi día a día como mamá. Aquí encontrarás todo lo que un corazón materno necesita. Entre generaciones siempre ha habido choques y comparaciones. Que si los de antes eran más fuertes, que nosotros ahora somos demasiado débiles, que antes se criaban con disciplina, que ahora se crían con demasiada libertad. Pero la realidad es que cada generación es producto de su tiempo, de lo que vivieron, de sus circunstancias, de sus perspectivas, de su entorno, de las circunstancias económicas, culturales, históricas y emocionales, en las que creció cada uno. Y hoy quiero hablarles de 2 generaciones en particular, la generación X, que probablemente es la generación de nuestros padres, y la generación Millennials, que pues yo todavía no alcanzo a entrar ahí, pero ahí estamos, ¿no? Como las personas que ahorita estamos criando a la siguiente generación. Y ojo, no para comparar quién lo hizo mejor, quién lo hizo peor, sino para comprender un poco de su historia, para sanar, para avanzar y para tener un poco de más de empatía entre las 2 generaciones, que esto no se trata de una lucha, sino de una evolución constante, porque todavía lo seguimos haciendo. Y quise hacer este video por lo mismo que les dije, porque he visto mucha guerra de poder y aparte porque me encontré y leí este hermoso, precioso, bello libro que se llama Este dolor no es mío, identifica y resuelve los traumas familiares heredados, de Mark Wolin. Me pareció un libro demasiado interesante, profundo. Y ¿sabían ustedes que los traumas se heredan? Tú puedes heredar el trauma de tu abuela, de tu bisabuela, de tu tío, de tus antepasados, sin ni siquiera tú conocerlos, de tu mamá, de tu papá, ni siquiera tú conocerlos, porque en la gestación del embarazo se sueltan hormonas y eso uno lo va recibiendo, y no en tu hijo, sino de pronto en tus futuras generaciones. Así que ojo al dato. Entonces quería hacer esto. Yo recolecté para hacerte este video mucha información, hice preguntas a las 2 generaciones, diferentes preguntas, como para entender un poco por qué fueron así, por qué criaron así, por qué nosotros ahora estamos criando de una manera muy diferente a la que nos criaron a nosotros. Y con toda esa recolección e información, más lo que investigué, vine a traerte este video, así que espero ser clara y que te guste. Listo, vamos a comenzar con la generación X, que es la generación de nuestros padres. Ellos vivieron en un mundo, en un espacio mucho más diferente, social y económicamente diferente al nuestro, al que nosotros conocemos, ¿cierto que sí? Crecieron en un entorno muy marcado por guerras frías, por conflictos armados, por pobreza y mucha crisis económica. También el machismo estaba muy arraigado a ellos. Las mujeres tenían pocos derechos y normalmente la crianza de la familia, de los hijos, recaía netamente en la mujer. Es decir, que por el entorno que ellos crecieron no estaban pensando tanto en vivir, disfrutar, sino más bien sobrevivir, porque les tocó una historia mucho más dura, mucho más brusca, mucho más de supervivencia. Así que se formaron por medio de eso, de gritos, de golpes, de maltratos, de insultos, de ser más bruscos, más hostiles, más independientes, más fuertes, y por eso mismo criaron de esa manera, con castigos, golpes, porque para ellos era la manera que era correcto para corregir. Ellos el respeto lo confundían con miedo. La autoridad en ese momento no se cuestionaba. Mi papá dice una frase que la repite mucho y es la siguiente: el que manda, manda, aunque mande mal. Para mí no tenía nada de sentido, pero ya viendo su generación, como lo vivió, pues tiene toda la razón del mundo, tiene todo el sentido del mundo, porque los niños en su momento no tenían voz ni voto. El que mandaba, mandaba, y usted quédese callado porque usted es un niño y no sabe nada de la vida. No se tenían en cuenta. Entonces, como ellos no estaban
tan enfocados en vivir, en disfrutar, porque no se podían dar ese lujo en ese momento, en ese entorno, en esa generación. Les tocó, porque les tocó, generaron lo que es la disciplina, la responsabilidad, el esfuerzo, la resiliencia, el adaptarse fácilmente, el respeto absoluto. No podías chistar a nada, estuvieras o no de acuerdo, si lo hicieras o no bien, no podías chistar a nada, la obediencia. Ellos priorizaban mucho la estabilidad laboral y el esfuerzo como una garantía de éxito. Para ellos el éxito quizá era tener una casa, una finca, un carro, pero al mismo tiempo ellos crecieron con heridas emocionales muy profundas, pero que no la podían decir para no verse frágiles, para no verse débiles, para no verse vulnerables, como es la baja autoestima, el miedo, la inseguridad, dificultades para expresar emociones y sobre todo para imponer límites sanos. Eran personas que no podían poner límites a los demás porque había solamente una autoridad y esa no se podía cuestionar. Entonces era muy complicado el establecer límites. Esta generación que esperaba de sus hijos, esperaban que fuéramos personas obedientes, que no le faltara nada material y que estudiaran y trabajaran para poder ser alguien en la vida. Seguramente tu papá, tu mamá te lo han dicho, ¿cierto? Estudie y trabaje para que sea alguien en la vida. Y su manera de amar era muy diferente a la que ahora nosotros hacemos. Su manera de amar era proveer, que no te faltara a ti la comida, una casa, aunque no siempre hubiera palabras de cariño o ese acompañamiento emocional. Y básicamente lo que hicieron con nosotros, o lo que esperaban de nosotros, que también fuéramos personas mucho más respetuosas y obedientes para así sobrevivir y ser alguien en la vida, ¿cierto? Entre todas las preguntas que yo hice me respondieron, es que yo a ustedes los veo emocionalmente muy débiles. Antes no se veía el suicidio y ahora se ve mucho, ahora se ve más la depresión, la ansiedad y todo eso. Anteriormente no se veía y yo me dije, oye, sí, entonces vamos a averiguar. Me pongo a averiguar, a investigar y mirar qué pasó. Y sí, obviamente la tristeza, la depresión, la ansiedad, el miedo, los suicidios, el abuso existía, claro que sí, pero no se hablaba de ello, se ocultaba. ¿Por qué? Por miedo social, por estigma social, para no parecer débiles, para no parecer vulnerables. Entonces su manera de sacar eso lo hacían de diferentes maneras. Primera, por la religión. Habían personas que enfocaban todo eso en la religión, de pronto por una ayuda espiritual. Segundo, el trabajo, se mantenían ocupados para no pensar en su tristeza, en su dolor. Tercero, la violencia era algo que era normalizada. Entonces se ponían bravos, estaban histéricos e iban a sacar toda esa furia con normalmente sus parejas, las esposas y sus hijos. Cuarto, por medio de cigarrillos y alcohol. Eran como sus válvulas de escape. Y el suicidio sí existía, claro que sí. Yo me puse a averiguar y los registros oficiales no decían suicidio como ahorita, sino que decía muerte natural o accidental. Entonces sí existían, pero lo ocultaban. Es que la salud emocional no tenía nombre antes. Entonces la persona que lloraba, que se sentía mal, pues era una persona débil, una persona que tenía que aguantar, que le falta firmeza. Entonces estaban estigmatizados. Claro, ellos tuvieron que convertir ese dolor y transformarlo en fortaleza, ¿no? En verse más bravos, en verse más bruscos, para que no los hirieran. Entonces claramente, por eso es que nuestros papás, abuelos son un poco más resilientes. Les tocó. Ahora bien, venimos nosotros a quejarnos, a decirnos esto me dolió, esto no me gustó, yo quiero cambiar esto, y a veces culpamos mucho a nuestros papás, ¿no? Pero ellos le fueron bajando. Obviamente, yo creo que muchos de nosotros fuimos criados con golpes, con castigos, pero no tan severos, no de la misma magnitud que lo hicieron con ellos. Entonces algo cambiaron, porque es que antes aguantaban
porque les tocaba, no tenían otra salida, no tenían otra opción. Ahorita no aguantamos porque tenemos muchas opciones, ya tenemos como más libertad, más facilidades de todo, entonces por ellos también nos ven como débiles, porque ahorita tenemos todo a la mano y a ellos les tocó conseguir todo con más sacrificios. Las cosas materiales, que la casa, que el carro, fueron sacrificios, se involucraban mucho en su trabajo, día, noche, y simplemente por tener una estabilidad económica, ¿no? Se casaban con personas para tener una estabilidad emocional. Muchas veces las mujeres no podían ni siquiera escoger sus esposos, sino que simplemente las casaban porque sí, porque tenían ahí algo económico de por medio, quizá, la esclavitud. Entonces, pues tenemos que entender todo eso también, ¿no? Que no fueron tiempos fáciles, sino que les tocó demasiado fuerte y demasiado duro. Incluso el abuso sexual se veía dentro y fuera del hogar, pero a veces como era familia se tenía que quedar callado porque con la familia uno no debería meterse. Para no dañar el lazo familiar, no importa si fueron abusadas, no importa, tú quédate callado y afuera de la relación. Mira, yo conozco 3 casos y 2 de ellos nunca se lo dijeron a los papás. ¿Por qué? Por miedo, porque no le tenían la suficiente confianza, porque no encontraban en ellos refugio, entonces se quedaban callados. Y la otra persona que conozco, sí, su mamá, sí supo, su papá sí supo y no hizo absolutamente nada por ayudarlo. Quizá no sabía cómo ayudarle, qué decirle, cómo manejar el asunto, probablemente no sabía, por eso no hizo nada, pasó la vida normal. ¿Qué pasa con esta persona? Yo le pregunté, ¿qué haces cuando tienes miedo, ansiedad, rabia? Decía, yo lo que hago es golpear las cosas, botarlas, madrear al que se me atraviese, fumar para calmarme. Y dije, pero ¿por qué no le dices a alguien? Dijo, porque una vez lo hice y no hicieron nada, entonces ya no quiero que me vean vulnerable, ya no quiero que me vean débil. Entonces, claro, fueron personas que les tocó mostrarse duras para que no las lastimaran más. ¿Ves, Careoso? Y por eso ya llegamos nosotros, ya como les dije, los traumas se heredan y llegamos nosotros con más miedos, con más sustos, pero ya lo podíamos decir, ya podíamos hablar. Incluso yo me incluyo, yo soy una de las personas que le recalco mucho a mi papá la manera que me crió, las palabras que usó, las acciones que tuvo conmigo. Y yo dije, no, eso no va a ir en mi método de crianza. Y yo le preguntaba, si a ti no te gustó, ¿por qué lo repetías conmigo? Porque para él era la única manera, no había más, no había información, no habían herramientas. Pero cuando escucho la palabra generación de cristal, siento que es una ofensa tanto como nosotros como también a ellos mismos. Hacia ellos mismos porque sin querer están normalizando lo que les dolió, lo que los marcó y lo que vivieron. Es como decirles a ellos mismos que lo que les dolió no importa. No, en realidad sí los afectó profundamente y eso se demuestra en sus palabras, en su forma de ser y en sus acciones. Yo veo que estas personas son mucho más amargadas. Yo creo que de 50 años para arriba, póngale, ya los 40 para abajo los he visto un poco más amables, pero sí son personas más amargadas, que les cuesta decir las palabras mágicas que son por favor, gracias y disculpe. No les gusta aceptar que se equivocan, prefieren echarle la culpa a alguien más que decir sí, qué pena, me equivoqué, tienes toda la razón. A esas personas les cuesta muchísimo. Yo trabajo al servicio al cliente y yo les tomo la bandeja y les repito porque ya me los conozco. Cuando llego con la bandeja me dicen, eso no pedí. Probablemente ya cambiaron de opinión, pero en vez de decirme, ay, disculpa, ¿será que me puedes cambiar esto? No, eso no pedí. Y me miran mal. Entonces yo como... Y también pasa mucho en los accidentes de tránsito. Tuvieron el error, no pusieron las direccionales, se atravesaron, bueno, cualquier cosa. Y en vez de decir, ay, disculpa, estás bien, ven, te ayudo a pararte, no, son los primeros en madrear. El primero de tratar mal. Oiga, tenga cuidado, triple hijuenada. Y así yo, ay, Dios mío, esta gente, ¿qué le pasa? Además, nosotros ya somos un poco más empáticos y hablamos con el diálogo, con la tranquilidad. La otra vez, bueno, hace rato yo me caí en la moto y éramos todos como éramos tres en la moto y todos éramos como de la misma edad. Nos ayudamos a levantar, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Ninguno se madrió, todos nos ayudamos y nos preguntamos, ¿estás bien? Y nos ayudamos entre nosotros y todo bien. Prácticamente nacimos en el boom digital, en los teléfonos, en las computadoras, en los televisores con control remoto, en el internet, en el wifi. También se empezó a hablar más de derechos humanos, igualdad de género, diversidad y salud mental, que era algo que antes no se conocía. Aquí ya lo descubrieron, menos mal.
Gracias a toda esta información empezamos a cuestionar y a preguntar. ¿Realmente es necesario repetir todo lo que nos hicieron, todo lo que nos dolió, todo lo que se ha venido repitiendo anteriormente? Así que empezamos a apostar por una crianza mucho más empática, amorosa, consciente, respetuosa, dejando atrás los gritos, los golpes, el maltrato emocional y dándole una nueva manera, un nuevo manejo. Gracias a eso, nosotros ya somos personas con más libertad, ya no buscamos encerrarnos en un trabajo que no nos apasiona, sino que intentamos emprender, conectar con nuestras pasiones. Ya si no estamos conforme con una pareja, pues salimos de ahí. Ya tenemos más derechos, ya sabemos que los hombres no solamente sirven para proveer ni dar dinero, sino que pueden ser adultos funcionales, que a veces se les olvida. Y nosotros lo que buscamos es darle ahorita mismo seguridad y autoestima a nuestros hijos, para no repetir lo que hicieron con nosotros. Se me durmió el pie, ay, ya va. La autoestima no es decirle a tu hijo o a tu hija, eres la más hermosa, eres el más precioso, el número uno. No, es dejarlos expresar, decirles que su opinión cuenta, que si están llorando, no decirles cállese, por esas bobadas no se llora, a usted le falta mano dura. No, es permitirles que lloren, que se expresen, que sepan que las emociones son naturales porque somos seres humanos. Y es acompañar en ese proceso. Ya lloraste, ya estás más tranquilo, listo, ya estás mejor. Es no reprimirlo, sino dejarlo ser. Y lo que buscamos ahorita es conectar con nuestros hijos, no solamente que obedezcan, porque obedecer es solamente hacer caso sin tenerse en cuenta su propia opinión, sin priorizarse, sino simplemente para allá. Bueno, pero si a ti te gusta eso, no, tienes que ir por allá. Entonces simplemente dejarlos expresar y tener un poquito más de libertad emocional. Todo esto para buscar el diálogo y la empatía. Las personas anteriormente eran más estrictas, más fuertes, más autoritarias, y en este momento ya no lo somos tanto. Para ellos eso era la fortaleza, el ser estrictos, fuertes, duros. Para ellos eso era la fortaleza, y ahora nosotros lo que queremos es buscar la fortaleza, pero de una manera muy diferente, dándole un 360 a la crianza. Queremos que sean personas fuertes, valientes, pero desde la empatía, desde el amor, desde la conciencia, desde la escucha, desde el estar de verdad, su seguridad, su confianza. Eso es lo que queremos nosotros. Claramente nos llaman generación de cristal porque ellos soportaron mucho y a veces sin necesidad, pero no tenían otra salida. Ahora nosotros ya no soportamos nada, ya si nos incomoda lo hablamos, nos vamos, y cualquier cosa vamos poniendo límites y vamos diciendo no me gusta, chao. Entonces no es que seamos una generación de cristal, es que a lo que ustedes le llaman fragilidad, nosotros lo llamamos conciencia. Es aprender a no repetir lo que a ustedes les dolió y buscar conversaciones o maneras mucho más sanas. Y yo te pregunto a ti, ¿no te parece bonito el avance que hemos tenido como sociedad, como todo eso, dejando un poco la violencia atrás? Anteriormente se casaban muy jóvenes, los esposos normalmente maltrataban a sus esposas, a sus hijos, ellas iban a buscar ayuda en otro lado y lo que le contestaban era: quien la manda, haga caso, obedezca, y era normalizada la violencia. ¿Usted qué haría, mamá, papá, ahora en el siglo XXI, con las herramientas que tenemos, con las oportunidades que tenemos, con la libertad que tenemos? ¿Qué pasaría si su hijo un día o su hija llega golpeada porque su pareja sentimental la golpeó? ¿Le va a decir también aguántese quién la manda? ¿O va a buscar alternativas? ¿Va a buscar demandar? ¿Va a hablarle? ¿Va a buscar ayuda? Entonces, ¿qué nos aportó la generación X? Nos aportó disciplina, responsabilidad, capacidad de sacrificio, resiliencia. Y nosotros un poco más de sensibilidad, aporte emocional, empatía y escucha. Y gracias a toda esta información somos personas más emocionales, más creativos, más cuestionadores, más preguntones. Donde nuestros padres decían aguántese porque la vida es dura,
Nosotros decimos, la vida es dura, pero yo te acompaño. Ambas generaciones aman mucho a sus hijos, pero lo expresaban de una manera muy diferente. Pero ¿saben qué pasa en ese cambio tan extremo? Que nosotros queremos criar diferente, pero cargando heridas internas. Y en el momento de criar nos culpamos mucho, ¿no? Siempre lo hacemos como con miedo, con inseguridad, no sabemos si lo estamos haciendo bien o si estamos aún repitiendo la historia. Y lo que muchos intentamos hacer es sanar para no seguir repitiendo heridas, para que no le llevemos todo este dolor a nuestros hijos. Ya a nuestros hijos no queremos solo darle cosas materiales, sino presencia, amor y estabilidad emocional. Porque nosotros no tuvimos una estabilidad emocional fuerte, la verdad, ni nosotros ni los anteriores, pero ellos lo ocultaban. A lo que voy es que algo que hay que reconocer es que cada generación hizo lo mejor que pudo con lo que tuvo. X vivió con carencias y dolores, por eso tuvieron que ser duros y más fuertes. Y nosotros crecimos con heridas emocionales, pero también con mucha información y recursos para empezar a sanar y a criar diferente. Ahora bien, nosotros ahorita estamos un poco más sumergidos en la crianza. Anteriormente la crianza era de pronto educarlos bien, darles comida, darles un techo y ya. Ahorita estamos validándolos, mirando que sí, como involucrándonos y conociendo más a nuestros hijos, estando como más presentes. Pero a veces también nosotros cometemos un error que confundimos el querer darles lo mejor con hacerles todo. Y ahí ya es un problema. Porque sí, no queremos repetir lo de antes, pero a veces les permitimos tanto que ya no le ponemos límites, que ya dejamos que ellos hagan lo que se les dé la gana. Y por eso acá es importante como instruirnos, educarnos, saber que pueden elegir, pero darles límites para que escojan y no se salgan y no sigan su vida sin corrección. Entonces ahí es importante eso. Por eso es tan importante poner reglas, límites, disciplina, responsabilidad a nuestros niños desde pequeños para que luego no se confunda la libertad con libertinaje. Como padres, buscar el equilibrio de lo que mejorar un poco lo de ahorita y dar herramientas positivas para el futuro. Y no solamente dejarlos ser libres porque apenas están aprendiendo. En este momento necesitan corrección, necesitan una guía, necesitan un apoyo. Por eso es importante hablarles tanto, comunicarles, darle seguridad, darles autoestima para que puedan afrontar el mundo. Pero dentro de unos límites establecidos, dentro de una corrección, porque ahorita también veo mucho niño pequeño que no pasan de los 10 años, voy al parque, uy, gonorre, uy, juego, uy, ñero, y yo, imagínate cómo serán en la casa. Entonces es importante establecer esos límites y corrección a un tiempo justo. Se trata de una guerra de quién lo hizo mejor, quién lo hizo peor, quién fue mejor mamá, quién fue peor papá. Se trata de comprender y entender que cada quien vivió su propio dolor y ahorita tenemos la oportunidad de avanzar y cambiar el paradigma. Mira, yo desde que tuve a mi hijo, yo dije voy a tener una crianza respetuosa con él. Nada de golpes, nada de gritos, nada brusco, porque no me gustó y dije no lo voy a repetir. Sin embargo, aunque quiera cambiar las cosas, no siempre lo voy a lograr tan radicalmente. ¿Por qué? Porque crecí con ello. Yo obviamente estoy intentando, pero mi hijo cumplió los 2 años y se me está haciendo demasiado complicado hacerlo de la manera que yo lo había pensado. No soy la más brusca, porque te voy a decir que no te voy a decir mentiras, pero tampoco soy la más paciente. Pensé que era muy paciente antes de ser mamá, pero ahorita siendo mamá me di cuenta que últimamente se me está agotando muy rápido. Yo estoy como en esa guerra interna conmigo misma, ¿no? ¿Por qué? Porque mi hijo cumplió los 2 años y empezó con los berrinches, con los gritos y a retarme. Yo le decía no, le hablaba, le decía lo que sí podía hacer, como les explicaba a ustedes, cómo manejarlos a ellos un poco. Entonces yo dije, bueno, ¿qué hago acá? Porque yo lo que estoy haciendo es una crianza respetuosa. Y hay una delgada línea, muy delgadita, entre la crianza respetuosa y la crianza permisiva. Entonces mi hijo acá empezó a retarme, a desobedecerme. Yo siempre a él le pregunto, ¿no? ¿Me haces el favor? ¿Quieres esto? ¿Quieres lo otro? Sin embargo, a lo que yo le preguntaba, me decía, no. Entonces yo, ¿me haces el favor y me traes esto? No. Deja de tirar las cosas. No. Entonces así, con esa rebeldía, dije, ¿qué hago? Pues una vez le dije, no botes algo, porque lo estaba botando así.
y lo siguió haciendo y me veía los ojos y se reía y lo hacía. Entonces dije, ¿acá qué hago? Este niño me está retando. Entonces me tocó amenazarlo, me tocó incurrir a la amenaza, me tocó decirle, Jacob, si tú botas eso, si tú lo sigues tirando, porque me puedes lastimar a mí, puedes lastimarte a ti, te pego en la mano. Él no, porque él pone muchos límites. Entonces le dije, no lo vuelvas a hacer, si lo sigues haciendo, pues te doy en la mano. Pues lo hizo, miró a los ojos y se rió, entonces le di en la mano. Obviamente se puso bravísimo, yo me pregunté, ¿está bien lo que hice? ¿Está mal que lo que hice? No te voy a decir que es lo correcto, que es la manera en que se debe hacer, pero fue la manera que a mí me funcionó. Ahorita cuando Jacob hace esas cosas, pues me toca incurrir nuevamente a la amenaza. No se lo hago, pero sí se lo digo. Jacob, si sigues haciendo eso, te pego. Entonces ya como que se queda más quieto. Entonces lo que me tocó hacer fue tomar un poquito de allá y ponerla en esta para corregir una conducta de mi hijo. Ahora bien, ¿qué pasa? Que nosotros queremos que nuestros niños hablen, pongan límites, se comuniquen tranquilamente, que nos informen. Ya no queremos ser tanto esa figura autoritaria, rígida, que solamente tú mandas y se obedece, sino que queremos personas un poco más que sepan que son importantes, ¿sí? Mediante el diálogo, mediante la comprensión, busquemos más ser una guía, un apoyo, más que esa figura autoritaria. Pero sin embargo, a veces los niños son así retadores. Entonces ahí toca como corregirlos para darles a entender que aunque nosotros estamos ahí dispuestos a acompañar, a ayudar y eso, no pueden irrespetarnos. Pero no lo hacemos a través de la violencia, desde el miedo, sino desde el hablar, desde el comunicarse. En ese momento me tocó corregirlo con una palmadita en la mano. Obviamente él se puso bravísimo, ya cada vez que le digo te pego, pues ya se queda quieto o ya mejora su conducta un poco. No lo hace con miedo, pero sí yo le estoy diciendo, hijo, pero te estoy hablando, hazme caso, porque no son cosas así súper fuertes que yo le digo. Y aunque queramos hacer las cosas totalmente diferentes, algo queda dentro. Entonces tenemos que siempre buscar la manera que nos funcione, seguir nuestro instinto maternal, el entender y el aceptar que si tú escuchas a tu hijo no vas a perder autoridad. Simplemente bajarle a tu ego, a tu arrogancia, escuchar a tu bebé, a tu niña, a tu niño, dejar que ellos confíen en ti para que no vuelvan a pasar por todas esas dificultades que nuestros pasados tuvieron. Así que sigue tu instinto maternal, confía en ti, confía en tu proceso. Si tú crees que estás avanzando, aunque te toque retroceder un poquito para coger impulso, hazlo. Usa los métodos que creas conveniente, pero intenta siempre mejorar, siempre avanzar, que tu hijo busque en ti ese refugio, esa seguridad, ese amor, que pueda ver el mundo de una manera más empática, más bonita, más amable, más linda, y dejar un poco todo lo que nos dolió, la violencia, el maltrato, el abuso, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita yo estoy entre lo que quiero, pero con lo que tuve, porque mira, yo me pongo brava, muy brava, porque a veces mi hijo no, días difíciles, y en esos días difíciles, cuando ya me desespero, lo que mi cabeza piensa es coger una correa y darle, porque precisamente eso hicieron conmigo, pero me contengo mucho. Y ahí está nuestra fortaleza de los millennials. Ya no buscamos herir, lastimar, pegar, sino contenernos emocionalmente y manejarnos a nosotros, que esa vaina es demasiado difícil. El contenernos, el respirar, el autorregularse para no explotar, para no maltratar, eso es algo muy difícil. Obviamente yo a mi hijo no le pegué así, le quité la mano, no, pero pues sí le hice así. Y como te digo, probablemente para mi papá eso no fue nada, para mis tíos eso no fue nada, para mi abuela eso no es nada, son unas bobadas. Pero para mí fue algo muy brusco, porque no quiero hacerlo. Así que lo que espero es criar con más amor, con más responsabilidad, con más respeto, para que las próximas generaciones tengan menos heridas y más alas para volar en libertad. Querida generación X, ustedes crecieron en medio de carencias, de luchas y de un mundo que muchas veces les enseñó a normalizar la dureza y la violencia. Nosotros, las generaciones de ahora, hemos decidido romper con ese ciclo.
Que hoy las cosas se hagan diferente no significa que estén mal, significa que hemos evolucionado, aprendimos de su camino y también entendimos que la vida puede vivirse con más empatía, más conciencia y más amor. Sean felices porque ya no estamos en aquellos tiempos tan difíciles. Ahora tenemos la oportunidad de vivir distinto, de sanar, de crear sin repetir heridas. Y eso no es una ofensa a lo que vivieron, es el fruto de lo que ustedes sembraron, la posibilidad de un mundo mejor. Si te gusta, me encantaría que me regalaras un like, comentario, suscríbete, comparte. Si me equivoqué, quiero que me lo dejes. Si tu perspectiva es diferente, quiero que me lo dejes en los comentarios. Esto fue un poco de lo que recolecté, de lo que averigüé, de lo que investigué. Y ya probablemente me haya equivocado mucho. En la cajita de descripción te dejo mi Instagram y TikTok. Recuerda que acá me encuentras, ahí subo contenido diferente. Fin del comunicado, chao. Si te encanta la maternidad tanto como a mí, no olvides suscribirte y unirte a nuestra familia. Este es tu rincón también.